Eta hitzaldi nagusiei ekin baino lehen, aurten... Antes de dar paso a las conferencias plenarias, daremos paso a un nuevo formato que hemos puesto en marcha en esta edición, la sesión Streamer. Así es, hemos invitado a los mejores streamers del Estado en contenido científico. Les hemos invitado a compartir su conocimiento sobre diferentes temas científicos y tecnológicos. Hoy nos acompaña José Luis Crespo, director creativo del canal de YouTube Quantum Fracture. Seguidores, José Luis Crespo es uno de los comunicadores de la ciencia más influyentes de habla hispana. Además, sus animaciones formaron parte del programa Órbita Laica y también ha trabajado como divulgador científico en el Instituto de Física Teórica de Madrid. Hoy nos trae una charla titulada Un triángulo, mucha ciencia. Damos la bienvenida a José Luis Crespo. Un aplauso, por favor. ¿Qué tal, Donostia? ¿Cómo estáis? Joder, es un verdadero placer estar aquí peloneando a la gente que sabe de verdad. Vamos, es un placer. Muchas gracias a la organización por la invitación y no perdamos más el tiempo. Y un triángulo, mucha ciencia, ¿no? Porque lo que tenemos aquí, ¿no? Lo que voy a estar hablando es sobre un triángulo y sobre una historia muy chula sobre triángulos, ¿no? Entonces, creo que antes de comenzar con esa historia, vamos a hablar sobre una pregunta, ¿sabes? Una pregunta muy tonta, ¿no? ¿Cuál es el triángulo más grande que se puede crear? ¿Cuál es el triángulo más grande que se puede crear? Es decir, es una pregunta como muy estúpida, una pregunta como que haría un niño. Detrás de las preguntas que hace un niño están seguramente las respuestas más complejas. Richard Feynman, ¿no? Premio Nobel, él contaba que empezó a pensar sobre la electrodinámica cuántica, ¿no? La teoría que nos cuenta cómo los electrones funcionan, pensando en cómo un plato se sostiene en un palo, ¿no? Como en el circo. Y que a partir de esa pregunta, poco a poco, le llevó a cómo los electrones funcionan y dio con esa teoría fundamental sobre la naturaleza. Así que hagamos esta pregunta tan tonta. ¿Cuál es el triángulo más grande que se puede hacer, que se puede fabricar, que se puede construir? Yo, como también estoy muy embebido, ¿no? En el mundo de la ciencia, pues me lleva directamente a pensar, bueno, LIGO. LIGO. Esto en concreto es Virgo, pero forma parte de una colaboración más grande que se llama LIGO. Esto de aquí es un detector gigantesco. De hecho, digamos que tiene forma de triángulo, ¿no? Y cada brazo tiene, 4 kilómetros de distancia. A algunos os sonará este gigantesco triángulo. Este gigantesco triángulo nos sirve para detectar el espacio-tiempo vibrando. Podemos decir que en las profundidades del espacio, a millones y millones de años luz, de vez en cuando dos agujeros negros se encuentran, empiezan a rotar uno con el otro y en esa rotación poco a poco se van acercando. Y mientras se acercan, el espacio a su alrededor empieza a temblar, empieza a vibrar. Literalmente el tejido de la realidad modificándose. Y eso crea, básicamente, unas ondas, ondas de espacio-tiempo, ¿no? Que se van propagando, y lo que pasa es que el detector LIGO, aquí en la Tierra, esas ondas nos llegan, pasan por el detector LIGO, pasan por este triángulo, y lo que ocurre es que se deforma el triángulo. Al deformarse la geometría del triángulo, nosotros podemos detectar que esas ondas han pasado, y por tanto, que a millones y millones de años luz ha habido unos agujeros negros que han chocado, solamente con un triángulo gigante. Así que fijaos, ¿no? Un triángulo muy especial, ¿no? Pero yo creo que la mayoría de la gente, ¿no? Cuando piensa en triángulos gigantes, en triángulos más grandes, no piensa en estas fricadas, ¿no? Como lo hago yo, sino que piensa en esto, ¿no? Y para eso nos tenemos que ir a las costas de Estados Unidos, a la costa de Miami. Y vamos a hacer un zoom out, ¿no? Nos vamos a alejar para ver ese triángulo gigantesco, ¿no? Nos vamos a alejar un poquito más, un poquito más, ¿os la coméis todos? Y un poquito más, y un poquito más, creo. Vale, sí. Aquí está un triángulo muy famoso, ¿no? Conectas la ciudad de Miami con la ciudad de Puerto Rico, ¿no? Y la isla de Bermudas y obtienes el triángulo de las Bermudas. Aquí es donde el público hace muchas gracias, muy amables. Vale, el triángulo de las Bermudas. Esa idea que hay un lugar en la Tierra en el que de repente, misteriosamente, desaparecen barcos y aviones sin ninguna explicación. Por algún motivo algo pasa ahí, algo místico, algo raro, que hace que esos barcos y esos aviones desaparezcan.
Bueno, ¿la ciencia puede decir algo sobre este misterio del Triángulo de las Bermudas? Bueno, por un lado, esa zona precisamente de la Tierra, la corriente del Golfo pasa por allí. La gente que sabe de atmósfera sabe que en esa zona hay ciertas condiciones que, por ejemplo, pueden propiciar la aparición de olas monstruo, ¿no? Son olas gigantes de decenas de metros de altura que podrían arrasar completamente con un barco. Eso, combinado con unas grandes fosas oceánicas, podrían hacer que los restos de un naufragio no se vieran nunca más, ¿no? Esa es una posible explicación que a veces se da. Pero lo cierto es que cuando uno investiga mucho más en este misterio del Triángulo de las Bermudas, descubre que no hay misterio. Descubre que realmente no pasa absolutamente nada allí. Es decir, que cuando uno mira la estadística, los datos, resulta que en esta zona del océano no ocurren más accidentes que en otra parte del océano. De hecho, en el sudeste asiático ocurren muchísimos más accidentes de este tipo que en el Triángulo. Hay más desapariciones allí que en el propio Triángulo. Así que el misterio del Triángulo de las Bermudas es que no hay misterio, no pasa nada. Y realmente se debe, bueno, a una historia muchísimo más rocambolesca en el que un mito se fragua. Aún así, yo sí creo que este triángulo sí que contiene un misterio, el nuevo misterio del Triángulo de las Bermudas, si queréis verlo así. Y es que, si coges los ángulos de este triángulo y los sumas, coges los tres ángulos y los sumas, no da 180, da, de hecho, 187,92. Y alguien dirá, ¿y qué? O sea, ¿y qué más me da que yo sume los ángulos y me dé...? Bueno, resulta que hay una demostración muy, muy antigua que nos dice que los ángulos de un triángulo siempre deben sumar 180. 180. Los ángulos de un triángulo siempre tienen que sumar 180. ¿Que no me creéis? Os lo demuestro, ¿vale? Cogemos un triángulo, cualquiera, este por ejemplo, ¿vale? Lo voy a duplicar, ¡pum! Dos triángulos iguales. Ahora, cojo ese triángulo segundo que he hecho, lo roto y lo pego ahí, ¿vale? Ahora, dos triángulos pegados, ¿vale? Hago un tercer triángulo, igual, idéntico que el de antes, tercera copia. Hago lo mismo, voy, lo roto y lo pego, ¡tac! Si os fijáis, lo que acabamos de ver aquí es que en este punto de aquí estamos sumando los tres ángulos del triángulo, ¿no? Porque este ángulo de aquí realmente es este de aquí y que este de aquí no es este de aquí. Creo que lo he dicho al revés, pero bueno. La cuestión es que en esta zona de aquí estamos sumando los tres ángulos del triángulo. Simplemente los hemos ido rotando. ¿Y qué es lo que aparece? Lo que aparece es media vuelta, 180 grados. Esto lo podéis hacer con cualquier triángulo. Si queréis, dibujaros un triángulo en un papel, recortadlo, hacer tres copias y veréis que no importa el triángulo que vosotros creáis, no importa cómo sea. Siempre pasa esto. Lo sumas y te da un ángulo recto. Un ángulo, disculpad, un ángulo, bueno, media vuelta, ¿no? Si queréis verlo así. Vale. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo es posible que este triángulo no siga esta propiedad? ¿Cómo es posible que aquí eso falle? Bueno, pasa que esta regla solo funciona cuando dibujamos las cosas, por así decirlo, en un papel. Cuando el papel ya no es plano, entonces las cosas cambian, porque este triángulo está en la superficie de la Tierra, y la Tierra es una esfera. Así que las reglas de los triángulos ahora cambian. Si queréis ver una cosa un poquito más exagerada, aquí viene un poquito de acting, ¿vale? Vale, imaginaos que estamos en el Polo Norte, ¿vale? Estamos en el Polo Norte. Y vamos a hacer esta ruta. Primero vamos a ir más o menos hasta hacia el Yucatán, Punta Cana, venga. Vamos allí, viajamos hasta ese lugar, ¿vale? Una vez estamos en ese lugar, lo que vamos a hacer es darnos un cuarto de vuelta para allá y vamos a ir hasta Sáhara, más o menos. Creo que sería ahí, hasta Sáhara. Entonces, si seguimos rectos y vamos hasta el Sáhara, ¿vale? Estamos ahí. Y ahora voy a hacer otra vez lo mismo. Voy a dar otro cuarto de vuelta para allá y voy a volver. Y de repente me encuentro en el Polo Norte. Fijaos lo que hemos hecho aquí. Hemos hecho como una especie de cuadrado inacabado. Y sin embargo, hemos conseguido llegar al Polo Norte. Hemos cerrado el triángulo. Y los ángulos que he formado han sido cuartos de vuelta. Es decir, he hecho 90 más 90 más 90 grados, lo cual da 270. Que realmente no tiene nada que ver con 180. Es un triángulo que es totalmente aberrante, es un triángulo que no debería existir. Y eso sucede, sencillamente, porque estamos dibujando en una superficie que es esférica, una superficie que no es plana. Y eso rompe esas reglas clásicas de la geometría. Y hay que inventar una geometría nueva para eso. Conclusión, los triángulos son un poco hijos de puta. Y un triángulo. ¿Y un triángulo? ¿Cuántas cosas nos puede enseñar un triángulo? Vale, a ver, la historia de verdad.
Ya, pero es que LISA es un triángulo mucho más grande, LISA. LISA es estos satélites que trazan sus láseres y forman este triángulo gigantesco. De hecho, LISA es como una especie de superversión, una versión mejorada de LIGO, del de antes. Es una máquina que nos sirve para ver ondas gravitacionales. Entonces, LISA es ultra grande. Cada brazo de LISA son 2 millones de kilómetros. Es un triángulo que estamos trazando en el espacio con láseres y que es mucho más grande. ¿Y para qué queremos esto? ¿Para qué queremos un triángulo gigantesco que nos sirva para detectar esas perturbaciones del espacio? Bueno, lo bueno de LISA es que puede detectar ondulaciones del espacio que son muy amplias, son muy grandes. Mientras que LIGO permite ver unas que son más o menos pequeñitas, LISA, al ser tan enorme, puede percibir las que son grandes. Por así decirlo, es como un micrófono, ¿no?, que escucha los sonidos más graves. ¿Y por qué es importante estos sonidos graves? Bueno, digamos que el inicio del universo, como George nos va a contar dentro de un rato, emitió, lo que nosotros pensamos al menos, es que emitió estas ondas gravitacionales tan grandes. Y que detectarlas nos permitirá tener, por así decirlo, una especie de foto del universo primigenio. Al igual que George y su equipo lo que hicieron fue detectar esa foto primigenia del universo con luz, lo que se espera en el futuro es tener esa foto primigenia del universo, una foto muy cercana al Big Bang, pero con ondas gravitacionales. Escuchar el Big Bang en este sentido amplio. Así que LISA nos permitirá hacer eso. Pero hay un juego que podríamos hacer, ¿no? Y es que LISA es muy grande, eso es cierto. Pero podríamos especular con algo. Podríamos especular con un LISA hiperavanzado. Es una especulación, esto todavía no existe, pero podríamos pensar en una especie de LISA del megafuturo que a lo mejor es tan grande como la galaxia. No existe. Y habría que hacer unos diseños completamente diferentes a los que tenemos, pero podríamos pensar eso, una especie de detector de ondas gravitacionales inmensísimo. Incluso podríamos especular más allá, ir mucho más allá al futuro y pensar en una especie de LISA a tamaños intergalácticos, tamaños enormes, y poder detectar ondas incluso más y más grandes. Una vez más, esto no existe, pero vamos a especular con eso. Bien. Pues lo que pasa es que este triángulo aparece un misterio con él, a su vez. Porque si yo cojo este triángulo, mido sus ángulos y los sumo, de repente podría ser que no diera 180. De repente podría pasar que diera 180, poquito, 0,1, un pelín. Pero esto podría pasar. Y tú me dices, un momento, ¿cómo es esto? Y este triángulo podríamos colocarlo como quisiéramos. Podríamos moverlo así o así. Siempre daría 180,01. Un poquito más. ¿Cómo es posible esto? Como una cosa que es intuitiva, ¿no? Es que tú tienes un papel, ¿no? Pones el triángulo, curvas el papel, ¿no? Y empiezan a pasar cosas raras, ¿no? Porque has curvado el papel, pero una cosa en el espacio, una cosa que colocas ahí, ¿cómo es posible que pase eso? ¿Cómo es posible que se rompan las reglas de la geometría? Bueno, pues lo que sucede, y aquí volvemos otra vez a la cosmología, es que suponemos que nuestro universo, o podría uno suponer que nuestro universo es lo que se llama euclidio. Es decir, que las reglas de la geometría que aprendemos en el cole son las correctas. Pero eso no tiene por qué ser así. Y de hecho, la cosmología que conocemos hoy en día, ¿no?, lambda CDM, nos dice que no tiene por qué ser así, sino que podría ser un universo que sea curvo. Podría estar ligeramente curvado el universo. Y eso podría darse a conocer a través de ese triángulo gigante que hemos puesto. Hay un ligero detalle, y es que, bueno, esto debería detectarse, ¿no? O sea, hemos lanzado cosas al espacio, ¿no?, que nos permite detectar las propiedades del universo, entre ellos el satélite COBE. George, I'm really sorry, but I'm really excited you to be here. Estoy encantado, George, de que estés aquí, por cierto. Obviamente eso podría pasar. Lo que veis aquí en el plano es el satélite Planck. Es, por así decirlo, el nieto del satélite COBE del que George nos va a hablar ahora. El satélite Planck ha intentado medir esta curvatura del universo. Si está un poquito curvado, cuánto, sí, no. Y el resultado de Planck es básicamente 0. El universo es plano. Los triángulos gigantes que dibujemos deberían ser triángulos normales que suman 180. Pero existe todavía una pequeñísima posibilidad de que Planck, por así decirlo, se equivoque.
muy comillas. Todo instrumento de medida tiene un error. Todo lo que tú midas, pues bueno, hay un pequeño margen de que se equivoque. Y aunque Planck nos diga, por así decirlo, curvatura cero, tiene un margen de error y solo falta con que se equivoque un poquito para que el universo tenga una curvatura mínima. Y eso haga que los triángulos súper grandes la empiecen a detectar, por así decirlo, ¿no? Esos triángulos se deformen. Así que por ahora, y aunque Planck hace unas muy buenas medidas, no sabemos si el universo a gran escala tiene una pequeñísima curvatura. Este tipo de cosas lo veremos en un futuro con las nuevas mediciones. Así que un triángulo. ¿Cuántas cosas uno puede aprender de un triángulo? Vale, ahora sí que sí, venga, vamos con la historia. La historia de... Ya, pero el más pequeño, o sea, hemos hablado del más grande, ¿no? El triángulo más grande que se puede formar, pero el triángulo más pequeño que uno puede dibujar, ¿cuál es? Bueno, supongo que aquí vamos a dejar la cosmología, las cosas más teóricas de lado y vamos a ir a lo práctico. Vamos a ir a hablar sobre los físicos de materiales, los físicos de materia condensada. Y es que en salas blancas como esta, como las que tenéis aquí muy cerca en el País Vasco, muchas de ellas, de hecho, se utilizan muchas técnicas para dibujar cosas de un tamaño muy pequeño. Como, por ejemplo, estas placas litografiadas o nanolitografiadas, como queráis verlo. Técnicas que utilizan cosas como cañones de electrones, o que utilizan cosas como luz ultravioleta y máscaras para literalmente dibujar en tamaños horriblemente pequeños, terriblemente pequeños. Es gracias a estas técnicas que tenemos acceso al meme más pequeño del mundo. El meme más pequeño del mundo, y lo vamos a ver hoy. Está aquí, el meme más pequeño del mundo. Vamos a hacer zooming. Ahora hemos hecho zoom out, pues ahora vamos a hacer zooming. Vamos a hacer zooming y vamos a ver que es más pequeño que el grosor de un cabello humano, más pequeño que el escamado de muchísimos materiales. Vamos a hacer zooming increíblemente pequeño y os la coméis. Os la coméis todos porque este efectivamente es el meme más pequeño del mundo, 200 nanómetros. Eso es 0,000000 metros. Es muy pequeñito, como veis. Por cierto, referencias siempre. Este meme es de la señorita Ana Morales, Size Matters. Es una fabulosa divulgadora sobre materiales. Escribirosla, que hace un muy buen trabajo. Y esta técnica no es la única, no es la única que nos permite dibujar cosas pequeñitas. De hecho, desde hace ya unos 40 años, de hecho aquí en España somos muy expertos en esta materia, hay una cosa que nos permite hacer dibujos incluso más pequeños que la litografía puede hacer. Y es el STM, el microscopio de efecto túnel. Vale, es lo que veis aquí, ¿no? Que parece un burrito, ¿no? Ahí dentro, un kebab, ahí dentro. Ese es básicamente el sistema que da, digamos, el frío y el vacío del propio STM. El STM, ese microscopio, es realmente muy, muy pequeño. De hecho, es una punta que acaba en un átomo. Súper fino, ¿no? Una punta que acaba en un átomo. Este microscopio, esta técnica, no solo nos permite ver los átomos uno a uno, es una técnica que nos permite ver los átomos uno a uno, sino que encima nos permite manipularlos. Esa punta puede, en las condiciones correctas, bajar al átomo, como atraparlo, por así decirlo, mover la punta de un lado a otro, ¿no? Como si fuera una especie de garra que nosotros manipulamos desde arriba, y moverlo a una posición completamente diferente. Tenemos la capacidad, desde bastantes años, de hecho, de poder manipular átomos uno a uno. De hecho, gracias a eso hemos conseguido cosas tan divertidas como esta. Esto de aquí se llama un corral cuántico. Literalmente hemos cogido átomos uno a uno, los hemos puesto en este círculo, y dentro de ese círculo pasa una cosa muy curiosa. Los átomos son átomos de hierro. Dentro del círculo veis como que hay una cosa como que está ondeando, ¿no? Como si tuviéramos una brangana, ¿no? Y tuviéramos agua que está ahí oscilando. Esto, por supuesto, no es agua. Lo que está oscilando ahí en el medio son electrones. No sé si habéis oído de esto, de la dualidad onda-partícula, ¿no? Que en el mundo de la cuántica las cosas se empiezan a comportar como ondas. Pues literalmente estáis viendo electrones comportarse como ondas. Ahí lo tenéis, viendo, foto. Y esto no es lo único que se puede utilizar, ¿no? Que se puede hacer con estas nuevas técnicas de microscopía. Esto es el logo de IBM, hecho en los 90, con estas técnicas. Poco a poco van construyendo la palabra IBM con átomos. Incluso la gente de IBM se ha atrevido a hacer una película con átomos. Este es su protagonista, lo podéis ver, está en YouTube. Y haciendo fotogramas, ¿no? Con esos átomos, y tenéis un personajillo que tiene una historia. Y cada punto de aquí es un átomo. Incluso con estas técnicas se han llegado a hacer carreras de nanocoches.
Estos son moléculas que de algún modo se comportan como motores, ¿no? Y utilizando la punta para meterles energía, consiguen que esas moléculas vayan caminando. Y bueno, hicieron una carrera para ver qué equipo tenía el mejor nanocoche, el mejor motor, ¿no? Es la leche. O sea, es la leche lo que se están haciendo ahora mismo. Es increíble. ¿Hasta qué punto estamos empezando como a controlar de forma muy fuerte el nanomundo? ¿Y hasta qué punto podemos literalmente estar haciendo cosas moviendo átomos uno a uno? ¿Quién sabe si así, juntando simplemente dos átomos muy, muy cerca, se pueda dibujar, ¿no?, el triángulo más pequeño de todos? O sea, un triángulo. ¿Cuántas cosas nos permite hablar un triángulo? O sea, me extraña mucho que nadie un poco haya sugerido esto, ¿no? Nadie ha comentado... No, o sea, no sé si estáis todos en el ajo, ¿no? No sé si sabéis este rollo, ¿no?, de los Illuminati, ¿no? Como que hay una sociedad secreta o algo así que nos controla a todos y que hay famosos que están haciendo el símbolo Illuminati por todas partes, ¿no? Un poco por, no sé, o sea, razón desconocida, ¿no? Y yo es que veo esto, ¿no? Y yo digo, esto está mal. Esto está mal. O sea, el símbolo Illuminati es una pirámide. Esto es un triángulo. O sea, esto no es una pirámide, esto es un triángulo. O sea, está mal, ¿no? Esto no está bien geométricamente, ¿no? Mucho decir que Ibai es reptiliano, pero no pensamos en esto, no pensamos en la geometría como tal. Así que yo digo, mira, hoy que vengo aquí, que hablo de triángulos, vamos a enviar esa propuesta de cambio de símbolo. Vamos a crear el símbolo Illuminati bien hecho, ¿vale? Pequeño tutorial, os enseño. O sea, os invito a todos a seguirlo conmigo. Yo creo que va a ser bastante divertido, yo tengo que decirlo. Vale, a ver, empezamos así. El nuevo símbolo Illuminati, bien hecho, ¿no? Lo siento mucho, esto empieza con fuck you, lo siento. ¿Vale? Vale, entonces, aquí lo que hacemos es plegar, ¿vale? Y juntamos, ¿no? Y tenemos un cuadrado, ¿vale? La base del triángulo. Muchas gracias a esa gente a tope con hacerlo. Vale, y una vez tenemos el cuadrado, tenemos los índices aquí sueltos, ¿no? Y ya, como los juntamos... y tenemos un triángulo, ya tenemos una pirámide de verdad, ¿no? De puta madre, estupendo, ¿no? Y si no os habéis dado cuenta, además, esto es inclusivo, ¿no? Porque la gente que tiene 3 dedos puede usarlo, ¿no? Puede hacerlo. Sí. El señor Barnes esto lo puede hacer. O sea, está muy bien. Está guay. Vale. Ya, vale. Un triángulo, ya. Vale, ahora sí que sí. Hoy quería hablaros sobre los mayores expertos en triángulos, yo creo que de la historia, ¿no? O al menos los primeros que empezaron a plantearse cosas sobre los triángulos. Yo venía aquí realmente a hablar sobre los pitagóricos. Los pitagóricos, oh, wow, ¿quiénes son estos señores? Bueno, pitagóricos, pum, lo primero que está en vuestra cabeza es el teorema de Pitágoras, ¿no? Más o menos, ¿no? El teorema de Pitágoras, supongo que habrá alguien que no sepa qué es eso, ¿no? Tú tienes un triángulo como este, ¿no? Y lo que haces es que te montas un cuadradito en cada uno de los lados, ¿no? El del lado grande sería este, y el de los pequeños sería este y este. Vale. Lo que te dice el teorema de Pitágoras, básicamente, es que lo verde es igual a lo rojo. Es que si tú sumas esas áreas verdes, las combinas, es igual al área del cuadrado rojo. ¿Que no me creéis? Pues mira, corte aquí, muevo aquí, boom, venga, ahora teorema. Me encanta Edu desde su sitio me está diciendo. Edu. ¿No podemos hacer un paper juntos de esto? No. Vale, entonces, el teorema de Pitágoras. ¿Quién era Pitágoras? Pues lo curioso es que de Pitágoras, como tal, no hay mucha información porque el tío no escribió nada. O mejor dicho, no publicó nada. No se sabe, no hay nada escrito que sea de su puño y letra. Ahora hablaremos sobre por qué era esto. Pero lo que se sabe de él es que era un griego, posiblemente de buena familia, que básicamente se pasó gran parte de su vida viajando, Mesopotamia, Egipto, se quedaba con los sacerdotes mesopotámicos y egipcios porque eran ellos los que custodiaban gran parte del conocimiento matemático. Absorbió todo lo que ellos sabían y, en cierto momento, pues, se asentó en Sicilia, donde en Sicilia, básicamente, montó su escuela. Se dice que era una persona súper sabia, encantadora, que encandilaba a todo el mundo, que tenía mucha gente que querían ser sus alumnos. Y así fue como montó su escuela, ¿no? La escuela de los pitagóricos. La escuela de los pitagóricos eran... se me pasa una. La escuela de los pitagóricos... la verdad es que más que escuela eran un poco secta, no voy a negarlo. Digamos que, para empezar, tenían unas reglas muy estrictas, como por ejemplo, que no se publicaba nada.
Es decir, todo conocimiento que se fraguaba dentro de la escuela se quedaba en la escuela. Y, por supuesto, nadie nombraba nada. Es decir, si Paquito era el que descubría algo muy revolucionario, como por ejemplo que los ángulos de un triángulo suman 180, es cosa de los pitagóricos, Paquito no podía afirmar como el del teorema de Paquito, que es el que dice que los ángulos de un triángulo suman 180. No, era conocimiento de los pitagóricos. Por eso seguramente incluso cosas que se atribuyen a Pitágoras sean de otros matemáticos de los que nunca sabremos su nombre. Matemáticos y matemáticas, por cierto, porque había mujeres dentro de los pitagóricos. Nunca sabremos de su existencia. Y por eso, en parte, no sabemos nada de Pitágoras, porque él no quería dejar nada registrado en papel, en este sentido, ¿no? Ha sido muy a posteriori por historiadores de las matemáticas y matemáticos griegos que sabemos parte de la existencia y parte de la obra de toda esta gente. Aún así, y luego, la parte secta, eran un poco secta. De hecho, tenían una forma muy concreta de vivir la vida. Cosas curiosas, eran vegetarianos, pero no se podía comer judías. O sea, comer judías no... Era una cosa que Pitágoras dijo, no, tenía una versión completa de las judías. Eso era, bueno, cosas raras. Ahora, parte de las creencias de los pitagóricos, y aquí está yo creo que lo interesante, es que ellos tenían un lema, tenían una forma de ver la vida. Ellos decían esta frase que es, todo es número, todo es número. Ellos veían el mundo, veían la astronomía, ¿no? Veían el cielo, veían los planetas, veían patrones. Y esos patrones, rápidamente ellos los conectaban con cosas matemáticas. Ellos veían que en el cielo estaban los números, todo es número. Veían la música, no, escuchaban la música y veían cosas como que en una guitarra, por ejemplo, en un instrumento de cuerda, tú tocas una cuerda, suena una nota, la cortas a la mitad y suena la misma nota, ¿no? Una octava. Y claro, ahí veían una vez más patrones, un medio. Ellos veían que el resto de notas también tenían estas relaciones, 3/4. Veían matemáticas en la música que era para ellos una cosa etérea, una cosa como trascendental. Y de repente veían que las matemáticas estaban ahí, todo es número. Veían las matemáticas en todas partes y ellos pensaban que los números eran como esa pieza central en la que giraba todo es número. Se tomaban tan en serio que las matemáticas estuvieran presentes en todos los aspectos de la vida, que incluso eran capaces de tomárselo muy en serio cuando, digamos que demostraban que eso no era exactamente así. Y esto pasó, en este caso, mira, echadme un cable con esto. Vale, voy a suponer que estos cuadrados de aquí, los verdes, valen 1, ¿vale? O sea, imaginaos, yo me cojo mi regla de 1 centímetro, 1 metro, lo que queráis, y yo lo que me hago es me construyo estos cuadraditos de 1, me lo dibujo en la arena, como harían los propios griegos, y me hago básicamente este dibujito, con esos cuadrados de área 1, exactamente 1. Vale, el teorema de Pitágoras lo que nos dice, lo verde es igual a lo rojo, que ese cuadrado entonces vale 2. Vale 2. Entonces, claro, tú te podrías pensar, vale, tengo un cuadrado de área 2, pero ¿cuál es su lado? ¿Cuánto vale el lado de este cuadrado? Bueno, pues de repente tienes un misterio. ¿Qué número multiplicado por sí mismo da 2? Tengo un cuadrado de área 2 y tengo que encontrar ese lado, ¿no? Porque el área de un cuadrado es su lado al cuadrado. Entonces, ¿cuál es el número que al cuadrado da 2? No se sabía. Entonces tenían este misterio, es ¿qué fracción multiplicada por ella misma da 2? Y ellos pensaban que, bueno, podía ser algo que no fuera muy sencillo, no es tan fácil como 7 partido por 4, sino que podía ser un número inmenso, 800.400.324 partido por 234.000, un número impresionantemente grande. Y nadie lo había encontrado, nadie había encontrado esa división entre dos números que daría es lo que llamaríamos hoy esa raíz de 2, ¿no? Ese lado del cuadrado. Bueno, pues resulta que uno de los miembros de los pitagóricos se suele decir que fue la mano derecha de Pitágoras, Hipasus, el que fue pensando en este problema y demostró que no había ningún número. Me encantaría poder tener un poquito de tiempo, explicar esto con cuidado, pero es una demostración súper bonita, la podéis encontrar en cualquier parte, pero resulta que no existe ningún número. Que es el lado del cuadrado, no existe. Que esa cosa no la puedes medir porque no es ningún número. No existe ese número. Eso era lo que decía Hipasus. Los historiadores de las matemáticas te dan dos opciones de lo que pudo pasar con el pobre Hipasus cuando esto se lo dijo a sus amigos, a sus colegas de la secta. Una es que simplemente le expulsaron.
le expulsaron de la secta y ya está. Otro es que le ahogaron en el mar. Sí, lo de que todo no fuera número se lo toman muy en serio, como veis. Hoy en día sabemos una cosa muy diferente. Hoy sabemos que esa cosa, ese número que intentaban buscar, no era un número de dos cosas que se pueden dividir. Es un número que no tiene ratio. Es un número que es irracional. Otro tipo de número. Tenían que abrir su mente a nuevos tipos de número y, digamos, nuevas matemáticas que permiten como fundamentar todo eso. Así que fijaos, ¿no? Los pitagóricos, en el fondo, tenían parte de razón. Y con esto, básicamente, quiero terminar, ¿no? Todo es número. Es cierto que los pitagóricos en ese momento, pues, vamos, no se habían dado cuenta, no habían estado de acuerdo, pero hoy en día, en el mundo en el que vivimos ahora mismo, realmente todo es número. El mundo digital que vivimos ahora, en el que prácticamente todos los aspectos de nuestra vida corren dentro de Internet, de ordenadores, y básicamente en el mundo digital, realmente todo es número. Los números están ahí presentes. Y esto es como una cosa completamente fascinante, como una revelación. O sea, de hecho, ahora mismo como que podríamos fundar una secta nueva, ¿no? Los neopitagóricos. Bueno, eso no puede ser porque ya hubo neopitagóricos, así que seríamos los neopitagóricos. Pero bueno, yo creo que esto deberíamos hacerlo hoy, aquí, para finalizar. Y yo creo que desde luego esto lo tendríamos que hacer con un nuevo símbolo y que el símbolo, por favor, sea la pirámide. Yo creo que, por favor, todos a la vez hagamos el símbolo de la pirámide, y ya sé que estáis pensando, seguramente mucha gente estará pensando, vaya qué cringe, qué vergüenza ajena. Pero, recordad que ser cringe es ser libre. La vergüenza ajena nos libera a todos. Así que, por favor, vamos con la pirámide, y vamos, porque todo es número. Y sabemos la verdad, así que vamos a separar la pirámide, vamos a revelar los secretos, vamos a plegar la pirámide para... Bueno, yo creo que esto ha sido bastante más fácil de lo que pensaba. Muchísimas gracias, Donostia, muchísimas gracias.